El amanecer todavía no había tocado las montañas, cuando un rugido profundo estremeció la tierra. En lo alto de los Andes colombianos, la mina El Tesoro dormía bajo un manto de neblina, y los primeros obreros se alistaban para otro día entre polvo y oscuridad. Nadie imaginaba que esa jornada cambiaría sus vidas para siempre. Miguel Castaño, con el rostro curtido por años de trabajo y las manos endurecidas por la roca, bajó del viejo bus que lo llevaba cada mañana desde su aldea hasta la entrada de la mina. Ajustó su casco, besó un escapulario que siempre colgaba en su cuello y miró el cielo. «Que sea un día tranquilo, señor», murmuró. Tenía el presentimiento de que algo no estaba bien, pero lo ignoró como se ignoran los suspiros del viento antes de una tormenta. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias reales que tocan el alma y nos recuerdan el valor de la esperanza, incluso en los lugares más oscuros. El aire en la mina tenía ese olor a hierro y humedad que se pegaba a la piel. Los hombres reían, contaban chistes y se saludaban con palmadas pesadas en la espalda. Entre ellos, Miguel era un ejemplo de temple. Tenía 38 años, un hijo de 7 y una esposa que lo esperaba cada noche con café caliente y una sonrisa cansada. Su vida era sencilla pero llena de amor. «Hoy te ves pensativo, Miguel», dijo don Héctor, un veterano de barba gris que conocía cada túnel como la palma de su mano. «Solo estoy cansado, compa», respondió Miguel sonriendo. «Anoche Samuel no me dejó dormir. Dice que quiere venir conmigo a trabajar, imagínese». Héctor soltó una carcajada. «Cuando crezca entenderá que mejor estudie, mijo. Aquí abajo el tiempo no pasa, solo se gasta». El sonido del generador retumbó en los muros de piedra. Los cascos se alinearon, las linternas encendieron como luciérnagas, y uno a uno los mineros descendieron al vientre de la montaña. La luz se desvaneció, y con ella toda señal del mundo exterior. Miguel siempre decía que en la mina uno aprende a escuchar su propio corazón. En la superficie, el ruido del mundo lo ahoga todo. Bajo tierra, el silencio pesa tanto que cada pensamiento resuena. A veces, ese silencio es lo que más asusta. Mientras avanzaban por el túnel principal, una ligera vibración recorrió el suelo. Miguel detuvo el paso y miró a su alrededor. ¿Sintieron eso? Va a pura maquinaria, respondió Camilo, el nuevo supervisor, un hombre joven y ambicioso que despreciaba las precauciones. El terreno está firme. Avancen, que el patrón quiere la veta lista antes del mediodía. Miguel frunció el ceño. No me gusta ese sonido. Lo que no te gusta es trabajar más lento, replicó Camilo con arrogancia. El eco de las risas se perdió en el túnel. Miguel suspiró y siguió adelante. No era hombre de discutir, pero algo dentro de él se tensó. Horas después, en la superficie, Lucía servía el desayuno a Samuel mientras el cielo se despejaba lentamente. «¿Papá va a venir temprano hoy?», preguntó el niño. «Eso espero, amor. Prometió llevarte al río si no llueve». Ella no lo sabía, pero en ese instante, a kilómetros de distancia, el destino ya comenzaba a moverse bajo sus pies. El calor aumentó dentro de la mina, el aire parecía más pesado y las lámparas parpadeaban con insistencia. Don Héctor se secó el sudor con la manga. «Este lugar está raro hoy», murmuró. Miguel asintió en silencio. En su mente, las palabras de su esposa resonaban como un eco. «Prométeme que volverás, Miguel». Y él había prometido. No sabía que, en pocas horas, el suelo que pisaba se abriría para tragárselo entero, que la montaña se cerraría sobre él como una boca de piedra. Pero antes de ese momento, mientras el polvo comenzaba a desprenderse del techo y un zumbido recorrió el túnel, Miguel alzó la vista, con el alma encogida, y pensó en su hijo. Fue el último pensamiento tranquilo que tuvo antes de que la oscuridad lo abrazara por completo. El sol todavía no había cruzado del todo las montañas cuando Miguel llegó a la mina. El aire olía a carbón y humedad, y el canto lejano de los gallos se mezclaba con el rugido metálico de las máquinas. Era un día normal en el Tesoro, al menos eso parecía.
Los hombres conversaban sobre el partido de fútbol del domingo y sobre las lluvias que habían cerrado el camino hacia Tunja. Nadie imaginaba que estaban a un día de enfrentar algo que los marcaría para siempre. Miguel se detuvo junto a la entrada y observó el horizonte. A su lado, don Héctor encendía un cigarrillo con manos temblorosas. «¿Sabe qué, Miguel? Hoy el aire está distinto, como si la montaña respirara más fuerte». Miguel sonrió intentando aliviar la tensión. «Usted siempre dice eso cuando el cielo se pone gris». Héctor soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. «No, compadre. Hay días en que uno siente cuando la tierra se queja. Hoy es uno de esos». Dentro de la mina, el ambiente era pesado. Los ventiladores retumbaban, lanzando aire húmedo que olía a óxido. Camilo, el supervisor nuevo, caminaba entre los obreros con una libreta en la mano y una expresión de impaciencia. «No quiero retrasos. La veta del norte debe quedar lista antes de las 6. Pero ese túnel no está bien reforzado», comentó Héctor, limpiando el sudor de su frente. Camilo levantó la voz. «No me interesa su opinión. Los ingenieros ya revisaron los planos. Si seguimos el ritmo de ustedes, no sacamos ni una piedra». Miguel lo miró con calma, conteniendo su enojo. «Camilo, aquí trabajamos con respeto. La montaña no es un enemigo, hay que tratarla con cuidado». El joven bufó. «Viejas costumbres de campesinos. Esto es minería moderna». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Héctor movió la cabeza en silencio, resignado. Miguel se concentró en su labor, golpeando la roca con precisión, como si cada movimiento fuera una oración. Al mediodía, el grupo se reunió en la superficie para comer. Se sentaron sobre piedras húmedas, compartiendo arepas y café en termos abollados. Miguel sacó una foto de su hijo Samuel del bolsillo. El niño sonreía con una cometa en la mano. «Está creciendo rápido», comentó Héctor con ternura. «Sí, ya quiere venir conmigo a la mina, pero no quiero eso para él. Quiero que estudie, que vea el sol cada día». Héctor asintió. «Yo decía lo mismo del mío». Pero la vida no siempre da elección. En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos. El cielo se cubrió de nubes pesadas y un viento gélido descendió por el valle. Algunos hombres hicieron la señal de la cruz. En Colombia, el clima siempre había sido impredecible, pero aquel cambio repentino inquietó a todos. «Regresemos pronto, no me gusta ese cielo», dijo Miguel, guardando la foto. «Va una tormenta más», respondió Camilo. «El trabajo no espera». De regreso al túnel, un grupo de obreros notó pequeñas piedras cayendo del techo. «Debe ser la humedad», murmuró uno. Pero Miguel sintió un leve temblor bajo sus botas. No dijo nada, aunque su pecho se apretó. Por la noche, en su casa, Lucía lo esperó con la cena lista. «Te ves cansado», le dijo mientras servía el plato. «Solo fue un día largo. Camilo anda presionando a todos. Ese hombre no me gusta. Cada vez que hablas de él, se te endurece la mirada». Miguel sonrió débilmente. «No te preocupes, mañana será distinto». Ella lo miró en silencio. Afuera, el viento soplaba fuerte y los árboles crujían. «Prométeme que volverás temprano». «Te lo prometo». Esa noche, mientras Lucía dormía, Miguel se quedó mirando el techo. En su mente resonaban las palabras de Héctor: «La tierra se queja». Afuera, un trueno iluminó el cielo y el sonido pareció venir desde el fondo de la montaña. Miguel cerró los ojos, sin saber que aquella promesa de volver temprano sería la más difícil de cumplir en toda su vida. El día comenzó con un aire denso, cargado de humedad y silencio. El cielo estaba bajo, de un gris metálico que presagiaba tormenta. En la mina, los hombres bajaron con paso lento, cada uno arrastrando su cansancio y sus pensamientos. Miguel ajustó su linterna al casco y se internó en el túnel norte junto a don Héctor y dos obreros jóvenes. Camilo, con su libreta y su mirada impaciente, lo seguía desde atrás. El zumbido de las máquinas perforadoras retumbaba en el pecho. Cada golpe contra la roca era un eco que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Miguel levantó la vista. Una pequeña grieta recorría el techo del túnel. «Héctor, mira eso»,
murmuró, señalando con la linterna. El viejo frunció el ceño. Esa fisura no estaba ayer. Camilo se acercó molesto. No sean supersticiosos. Las grietas son normales. Avancen. Miguel respiró hondo. No me gusta, jefe. Deberíamos reforzar con vigas antes de seguir picando. Camilo soltó una risa seca. Si hiciera caso a cada miedo de ustedes, no sacaríamos ni medio kilo de carbón. El silencio que siguió fue incómodo. Miguel bajó la mirada y continuó trabajando, pero el mal presentimiento no lo abandonaba. Cada golpe de su martillo retumbaba con más fuerza de lo normal. El aire se sentía más caliente, más pesado. Pasada la media mañana, una vibración recorrió el suelo. Las lámparas parpadearon y el polvo comenzó a desprenderse del techo. «¡Todos atrás!», gritó Héctor. El sonido fue brutal. La montaña rugió como un animal herido. Una explosión seca sacudió los muros y una nube espesa de polvo cubrió todo. Los hombres corrieron en distintas direcciones, pero la oscuridad los alcanzó en segundos. Miguel sintió que el mundo se partía en dos. Una roca cayó a pocos centímetros de su pierna. Alcanzó a empujar a un joven fuera del camino antes de que el techo cediera por completo. «¡Miguel, corre!», escuchó la voz de Héctor entre el estruendo. Pero antes de poder moverse, una oleada de aire lo lanzó contra la pared. Todo fue ruido, gritos y piedra. Luego, silencio. Cuando abrió los ojos, no había luz, solo un zumbido en sus oídos y un dolor punzante en el hombro. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondía. «¿Héctor? ¿Camilo?». Su voz sonó débil, tragada por la oscuridad. Nadie respondió. Tanteó a su alrededor. Polvo, escombros, madera rota. El aire olía a tierra recién abierta y a miedo. Su linterna colgaba torcida del casco, todavía encendida, proyectando un haz tembloroso que apenas iluminaba unos metros. Lo que vio lo heló. El túnel estaba completamente sellado. No había salida visible. «¡Maldición!», murmuró entre dientes. Se llevó la mano al pecho y encontró el escapulario. Lo apretó con fuerza. «Señor, dame calma. No te pido milagros, solo claridad». Escuchó algo, un gemido lejano, un golpe débil. «¿Hay alguien ahí?», gritó. El eco le devolvió su propia voz. El silencio posterior fue tan absoluto que sintió cómo su corazón latía dentro de los oídos. Se dio cuenta de que estaba solo. Intentó recordar el mapa mental del túnel. Si podía llegar al punto donde el aire era más fresco, tal vez habría un espacio respirable. Avanzó arrastrándose entre piedras y tablones, con la linterna titilando. Cada respiración le costaba más. En un momento tropezó con una pala. La sostuvo con ambas manos, como si fuera una promesa. «No voy a morir aquí», se dijo en voz baja. Un leve temblor recorrió nuevamente el suelo. La montaña parecía moverse, viva, enfadada. Miguel se detuvo, sudando. Pensó en Lucía, en Samuel, en la promesa de volver temprano. Ese recuerdo le devolvió fuerzas. Comenzó a golpear con la pala, no por esperanza, sino por instinto. Cada golpe era un latido, un grito contra el miedo. En la superficie, nadie sabía todavía la magnitud del derrumbe, pero bajo tierra, en ese pequeño rincón oscuro, un hombre comenzaba su lucha por sobrevivir, solo con su fe y sus manos. El silencio después del derrumbe era tan espeso que parecía tener peso propio. Miguel respiró con dificultad. Cada bocanada de aire sabía a polvo y metal. Se llevó la mano al pecho y sintió cómo el corazón le latía con una fuerza dolorosa. La linterna, colgando precariamente del casco, lanzaba destellos que se apagaban y volvían a encenderse. Todo era un caos inmóvil. Trató de incorporarse. El hombro derecho ardía, pero no estaba roto. Movió lentamente las piernas. Una punzada aguda le recorrió el muslo, aunque podía apoyarse. «Estoy vivo», murmuró con voz ronca. Aquella constatación tan simple le dio un pequeño impulso. A su alrededor, el túnel era un laberinto de sombras y escombros. Las vigas de madera se habían partido como huesos secos y el suelo estaba cubierto de piedras de todos los tamaños.
No se escuchaban voces, solo el goteo constante del agua filtrándose entre las rocas. Miguel levantó una tabla caída y llamó con desesperación: «¡Héctor, Camilo!». Nada. Solo su eco, que parecía burlarse de él. Cerró los ojos por un instante. En su mente aparecieron los rostros de Lucía y de Samuel. Recordó el desayuno de esa mañana, el olor a café, la voz de su hijo preguntando si lo llevaría al río. Aquellos recuerdos eran su único refugio frente a la oscuridad. Sacó del bolsillo una pequeña botella de agua medio llena. La miró a contraluz y contó los sorbos que podría racionar. «Esto tiene que alcanzarme. No sé cuánto tiempo pasará», se dijo, intentando mantener la calma. El aire se volvía más denso. Se arrodilló y acercó la linterna al suelo. Había una corriente leve, casi imperceptible, que movía el polvo en una dirección. Siguió ese rastro con los ojos. Tal vez, si había flujo de aire, había una salida. Se arrastró con lentitud, usando las manos para apartar los restos de madera y piedra. Cada movimiento levantaba una nube de polvo que lo hacía toser con fuerza. Su garganta ardía. A cada paso el silencio parecía más vivo, como si la mina respirara junto a él. De pronto, escuchó un sonido. 3 golpes secos, distantes, metálicos. Se detuvo. ¿Hay alguien ahí? Esperó. Nada. Pensó que quizás era una roca cayendo, o su imaginación, pero entonces volvió a oírlo. Toc, toc, toc. «Aquí, aquí abajo», gritó con todas sus fuerzas, golpeando una tubería con su pala. El eco se expandió, luego se apagó. No hubo respuesta. Se recostó contra una pared de piedra y dejó que el cuerpo cayera rendido. Sentía el sudor mezclarse con el polvo en su rostro. Por un momento pensó en rendirse, pero algo dentro de él se rebeló. Un instinto profundo que le decía que no podía quedarse quieto. Tomó el escapulario entre los dedos. «Dame paciencia, Señor. No me dejes perder la cabeza». Sus palabras sonaron débiles, pero lo mantuvieron enfocado. Decidió conservar la batería de la linterna. La apagó, quedando en completa oscuridad. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. Contó los segundos, los minutos, sin saber cuánto tiempo pasaba realmente. En la oscuridad total, el tiempo dejó de tener sentido. Cuando el cansancio lo vencía, recordó el rostro de su esposa riendo, la textura de las manos de su hijo, el olor del pan caliente al amanecer. Aquellos recuerdos eran su fuego en medio del frío. Encendió de nuevo la linterna y observó el suelo. Una grieta pequeña se abría entre las rocas. Por allí se filtraba un leve soplo de aire. Lo tocó con los dedos. Estaba húmedo, fresco. Sonrió débilmente. «Aquí hay vida», murmuró. A pesar del dolor y la fatiga, comenzó a limpiar el paso con las manos. No sabía a dónde lo llevaría ese túnel invisible, pero una cosa era cierta. Mientras pudiera sentir ese aire, no se rendiría. El ruido del derrumbe se escuchó hasta la entrada de la mina, un estruendo seco, profundo, seguido de una nube de polvo que emergió del túnel como un rugido de la tierra. Los obreros que estaban afuera corrieron instintivamente hacia el acceso, pero una corriente de aire caliente los empujó hacia atrás. Nadie comprendía lo que había pasado. Los gritos comenzaron de inmediato. «¡Cierren la entrada! ¡No se acerquen!», ordenó un ingeniero con casco blanco mientras el caos se apoderaba del lugar. Algunos hombres lloraban. Otros lanzaban paladas inútiles de tierra intentando abrir paso. Nadie sabía cuántos seguían adentro. Lucía, en su casa, escuchó las sirenas desde lejos. Su vecina entró corriendo, pálida. «Lucía, algo pasó en el tesoro. Dicen que hubo un derrumbe». El corazón de Lucía se detuvo. «¿Miguel?». La mujer bajó la mirada. «Aún no dicen nombres». Sin pensarlo, Lucía tomó un chal y salió corriendo bajo la lluvia que recién comenzaba. El camino al campamento estaba lleno de barro y hombres desesperados. Cuando llegó, los rescatistas ya se organizaban. Había camiones, reflectores, radios y un enjambre de voces hablando al mismo tiempo.
Un nombre comenzó a escucharse entre el bullicio: Jesús Pardo, el ingeniero enviado desde Bogotá, experto en rescates subterráneos. Jesús era un hombre de mediana edad, con mirada serena y voz firme. Mientras los demás discutían, él observaba los planos extendidos sobre una mesa metálica. El túnel norte colapsó por presión lateral. Si intentan abrir desde arriba, todo se vendrá abajo. Uno de los supervisores replicó: pero los hombres no pueden esperar. Hay familias allá afuera. Jesús levantó la vista. Y también morirán si abrimos sin un plan. Necesito un mapa estructural completo y perforadoras de presión baja. Lucía se acercó temblando. Mi esposo está adentro. Miguel Castaño. ¿Usted puede sacarlo? Jesús la miró con empatía. Haré todo lo que esté en mis manos. Pero necesito calma, señora. Cada minuto cuenta, pero cada error también cuesta vidas. El viento arremetió con fuerza. Las lonas del campamento se agitaban como si la montaña misma respirara. Los hombres comenzaron a cavar en turnos, bajo la dirección de Jesús. Las órdenes eran claras, su tono nunca se elevaba, pero todos obedecían. Había algo en su manera de hablar que inspiraba confianza. Por la noche, los reflectores iluminaban un paisaje de barro y desesperanza. Los familiares se reunían alrededor de fogatas improvisadas, rezando. Lucía permanecía junto a la entrada, sin apartar la mirada del túnel. Una mujer se acercó con una manta. «Tome, doña». «Se vas a enfermar». Lucía la aceptó, pero no se movió. «Él me prometió que volvería temprano. Tiene que cumplir». Dentro de la carpa principal, un ingeniero joven mostraba cálculos. «La presión del terreno es demasiado alta. Si seguimos excavando así, el túnel secundario podría colapsar». Jesús lo escuchó en silencio. Luego señaló el mapa. «Entonces abriremos una ruta diagonal, más profunda. No es lo ideal, pero es la única opción para llegar a la cámara donde podrían estar atrapados. Eso tomará días. Entonces trabajaremos día y noche». Lucía alcanzó a oír parte de la conversación. «¿Días? No pueden esperar tanto. Mi esposo no tiene aire allá abajo». Jesús se acercó despacio. «Lo sé, pero si nos apresuramos, tal vez ninguno de ellos salga con vida. Le prometo que no lo dejaré solo». Las horas siguientes fueron un desfile de esfuerzos humanos. Hombres cubiertos de lodo, manos sangrando, ojos rojos por el cansancio. El ruido de las máquinas se mezclaba con oraciones y con el repiqueteo constante de la lluvia. A medianoche, Jesús observó la montaña desde lejos. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era firme. Esa tierra no se tragó a Miguel. «Solo lo está reteniendo un poco más», murmuró. Lucía lo escuchó y por primera vez en toda la noche respiró con algo parecido a la esperanza. El aire se hacía cada vez más espeso. Miguel calculaba los segundos entre respiraciones, como si el simple hecho de inhalar fuera una tarea que debía administrar con precisión. La linterna apenas alumbraba un círculo débil sobre la roca, y cada parpadeo de la luz le recordaba que su tiempo era limitado. Había pasado lo que él creía que eran horas, aunque allá abajo el tiempo no tenía forma. Se sentía atrapado en un limbo donde no existía ni el día ni la noche, solo la respiración y el eco de su propia voz. «Vamos, Miguel, no te quiebres», murmuró, frotándose el rostro cubierto de polvo. La garganta le ardía y cada trago de agua era una decisión. Tenía que racionar, no sabía cuánto duraría ese encierro. Su cuerpo dolía, pero el verdadero combate estaba en su mente. El silencio absoluto era un enemigo invisible que lo acechaba. En un momento creyó escuchar pasos, pero cuando giró la linterna, no había nadie. «No pierdas la cabeza», se repitió, respirando con lentitud. A veces pensaba en Héctor, en Camilo, en los demás. No sabía si seguían vivos o si la montaña los había tragado. Se sintió culpable por haber dudado de sus presentimientos. Recordó la grieta que había visto esa mañana y la voz de Héctor advirtiendo: «La tierra se queja». «Tenías razón, viejo, tenías toda la razón», dijo en voz baja. A su alrededor, el goteo del agua marcaba un ritmo constante. Era el único sonido que lo mantenía cuerdo.
Se arrastró hacia una esquina donde el aire era más fresco. Allí se sentó, con las rodillas contra el pecho, intentando pensar. Por primera vez, la idea de morir cruzó su mente. No como miedo, sino como una posibilidad real. Pero junto a esa idea vino otra más fuerte, la imagen de Lucía, de Samuel esperándolo en la puerta, de la promesa que había hecho. Prometí volver. No puedo romperle la palabra a mi hijo. Encendió la linterna una vez más y comenzó a revisar el espacio. El túnel no estaba completamente sellado. Entre las piedras había pequeños huecos por donde se filtraba aire. Si lograba mantener despejado ese punto, podría sobrevivir más tiempo. Tomó la pala y comenzó a remover piedras con cuidado. Cada golpe levantaba polvo y hacía vibrar el suelo. Se detenía a escuchar después de cada intento, temiendo que otro derrumbe terminara el trabajo que el primero no logró. De repente, un sonido lo hizo congelarse. 3 golpes lejanos, muy tenues, que parecían venir de otra dirección. «¿Hola?», gritó con toda su fuerza. El eco volvió, pero más débil. «¿Hay alguien ahí?», repitió. Nada. Se quedó quieto largo rato, escuchando el silencio. Tal vez eran su mente y la falta de oxígeno jugándole una mala pasada, o tal vez no. De cualquier modo, se negó a dejar que el miedo tomara el control. Apagó la linterna para conservar batería. En la oscuridad absoluta, comenzó a hablar en voz baja, como si se acompañara a sí mismo. «Cuando salgas de aquí vas a llevar a Samuel al río. Vas a hacerle una cometa nueva. Vas a abrazar a Lucía sin decir una palabra, solo abrazarla». El simple acto de decirlo lo mantenía humano, lo alejaba de la desesperación. El cansancio empezó a vencerlo. Sus párpados pesaban, pero el miedo lo mantenía despierto. Sabía que dormir significaba consumir oxígeno sin darse cuenta. Entonces se levantó, tambaleante, y volvió a caminar. Un paso, otro, arrastrando los pies entre los restos. De pronto, el suelo bajo su pie derecho se hundió ligeramente. Un soplo de aire más fuerte le rozó el rostro. Sonrió con un hilo de esperanza. «Hay una corriente. Debe haber un hueco cerca». Cayó de rodillas y respiró profundo, sabiendo que ese pequeño hallazgo podía significar su vida. La montaña seguía silenciosa, pero él ya no lo estaba. Miguel había decidido que mientras pudiera respirar, seguiría luchando contra la oscuridad. La madrugada trajo un frío húmedo que calaba los huesos. En la entrada de la mina, los reflectores seguían encendidos, bañando el terreno con una luz amarillenta. El campamento improvisado olía a combustible, sudor y café recalentado. Los hombres no habían dormido en toda la noche. Jesús Pardo repasaba los planos extendidos sobre una mesa metálica, mientras escuchaba el rugido constante de las perforadoras a lo lejos. «Tenemos 3 puntos posibles para abrir un túnel auxiliar», dijo uno de los ingenieros, señalando con el dedo un mapa manchado de tierra. «Pero la presión aquí es inestable. Si perforamos sin medir bien, el derrumbe puede repetirse». Jesús lo escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en las líneas azules. Luego levantó la mirada. «No vamos a abrir un túnel. Vamos a excavar diagonalmente desde el flanco sur. La roca es más compacta en ese lado, nos dará margen». Un murmullo recorrió la carpa. «Eso tomará más tiempo», objetó otro. «Sí, pero es la única forma de mantenerlos vivos», respondió Jesús con calma. Lucía, sentada a pocos metros, apretaba un rosario entre las manos. No entendía los términos técnicos, pero el tono de Jesús la llenaba de algo parecido a la confianza. Cuando él salía de la carpa para dar instrucciones, ella lo seguía con la mirada, como si su fe se hubiera trasladado de las oraciones a ese hombre de voz serena. El equipo comenzó el trabajo sin descanso. Hombres de distintas regiones se unieron al rescate. Mineros experimentados de Boyacá, bomberos voluntarios, ingenieros del ejército. Algunos cavaban con picos, otros manejaban maquinaria pesada, y todos compartían el mismo pensamiento. Había vidas allá abajo. Jesús se acercó a un grupo de obreros que preparaba la perforadora principal.
¿Cómo va la calibración? Listo, ingeniero, pero las brocas se están desgastando más rápido de lo normal. Cámbienlas cada 2 horas. No quiero arriesgar ni una. El tono no era autoritario, sino firme, casi paternal. Cada palabra suya tenía el peso justo. A media mañana, un periodista se aproximó con una cámara. Ingeniero Pardo, ¿cuántas probabilidades hay de que los obreros sigan con vida? Jesús lo miró brevemente. Mientras no los declaremos muertos, están vivos. El periodista quiso insistir, pero Jesús ya se había alejado. Dentro de la carpa de descanso, los hombres comían en silencio. Algunos temblaban por el cansancio, otros por miedo. ¿Usted cree que los encontremos?, preguntó un joven voluntario, apenas de 20 años. Jesús se sirvió un poco de agua y respondió sin dudar. Yo no creo. Yo trabajo para que sí. Lucía escuchó esas palabras desde la entrada y se acercó. Gracias por no rendirse. Jesús asintió. No se trata de fe, señora. Se trata de no abandonar a quien todavía respira esperanza. El cielo se cubrió de nubes oscuras. La lluvia volvió con fuerza, golpeando el techo de las carpas. El barro complicaba el avance, pero nadie se detenía. Los radios chispeaban con mensajes entrecortados, mediciones, coordenadas, advertencias. Jesús caminaba entre ellos empapado, revisando cada detalle. Jesús, los sensores indican movimiento en la capa media, gritó un técnico. ¿Movimiento de colapso? No, es vibración intermitente, como si algo golpeara desde adentro. Jesús se detuvo. Verifiquen la fuente. Puede ser presión de agua o puede ser alguien intentando comunicarse. Los hombres se miraron con ojos abiertos. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Escucharon algo. Jesús respiró hondo. Aún no lo sabemos, pero si hay un sonido hay vida. La lluvia seguía cayendo, pero en el campamento ya nadie se quejaba del frío ni del cansancio. Por primera vez desde el desastre, una chispa de esperanza comenzaba a arder entre los hombres cubiertos de barro. Jesús observó la montaña envuelta en niebla y pensó para sí, «Aguanta, Miguel. Vamos por ti». Miguel seguía golpeando la roca con la pala, sin saber si era de día o de noche. El tiempo se había convertido en un concepto extraño, algo que ya no tenía sentido allá abajo. Cada movimiento le costaba un esfuerzo inmenso. El aire era pesado, el pecho le dolía, y la linterna apenas mostraba un pedazo de oscuridad. De pronto, un sonido diferente cortó el silencio. 3 golpes secos, pausados, metálicos. Miguel se congeló. Pensó que era su mente jugándole una broma, pero los golpes se repitieron. Esta vez, más claros. «¿Hola?», gritó con la voz quebrada. Esperó. Nada, solo el eco. Golpeó con la pala 3 veces contra la pared. Toc, toc, toc. La respuesta llegó. Toc, toc, toc. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Sí, aquí estoy», gritó con todas sus fuerzas. Su voz rebotó entre las piedras, se quebró, pero siguió gritando. No sabía si lo oían, pero no iba a detenerse. Del otro lado del túnel, Jesús Pardo también había escuchado los golpes. Se inclinó sobre el micrófono del equipo de detección acústica y sus ojos se iluminaron. «Ahí hay alguien». «Repitan la señal rápido». Los hombres dejaron caer las herramientas y corrieron hacia él. «¿Está seguro, ingeniero?». Jesús asintió, conteniendo la emoción. No es vibración natural, es una secuencia humana. Alguien está vivo. Lucía, que permanecía cerca, escuchó los murmullos de esperanza y se acercó corriendo. ¿Encontraron algo? Jesús no apartó los ojos del monitor. «Escuchamos golpes, 3 seguidos. Si se mantiene el patrón, hay comunicación». Ella cubrió su boca con las manos. «Es Miguel. Él lo haría. Él no se rendiría». Los rescatistas comenzaron a marcar coordenadas sobre el terreno. Jesús tomó el micrófono y dio órdenes rápidas. «Concentren las perforaciones en este punto. No más de 5 metros hacia el sur. Si abrimos el ángulo correcto, podremos enviar aire antes de excavar. Pero el terreno está inestable, ingeniero». «Lo sé. Por eso yo asumiré la primera prueba.
No arriesgaré a nadie sin saber la presión exacta. Mientras tanto, en la oscuridad, Miguel seguía golpeando cada vez más débil. Entre cada intento respiraba con dificultad. «Sigan, escuchando, por favor». Su voz se volvió un susurro. La linterna parpadeó una vez más antes de apagarse definitivamente. Quedó a oscuras, pero no se detuvo. Ahora no estaba solo. El eco de los golpes se convirtió en su compañía. No sabía quién estaba del otro lado, pero sentía que alguien lo buscaba. «No me dejen», murmuró apoyando la frente en la roca fría. Una lágrima mezclada con polvo le recorrió la mejilla. En la superficie, Jesús escuchaba el mismo patrón repetirse. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. «Es él», murmuró. «Sabe que lo estamos escuchando». Los hombres lo miraban en silencio, algunos con lágrimas contenidas. No había duda. Un ser humano respondía desde el corazón de la montaña. Jesús activó el transmisor de vibraciones. «Vamos a enviar un mensaje en código. 3 golpes lentos, 2 rápidos. Si responde igual, confirmaremos comunicación estable». El operario golpeó la barra metálica con un martillo. El sonido se hundió en la tierra. Esperaron. Pasaron segundos eternos. Luego, la respuesta llegó. Toc, 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 toc. Jesús cerró los ojos y exhaló por primera vez en horas. «Está vivo». Lucía se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. «Mi esposo está vivo». La noticia corrió como fuego entre el campamento. Los hombres gritaban, se abrazaban, algunos se arrodillaban. Después de 2 días de angustia, la esperanza tenía un nombre: Miguel Castaño. Jesús tomó un cuaderno y comenzó a trazar cálculos rápidos. «Ahora que sabemos su ubicación, hay que mantenerlo respirando. Vamos a abrir un conducto de aire y enviarle agua. No podemos perder ni un minuto». En lo profundo de la tierra, Miguel sonrió por primera vez. No sabía quién era ese hombre que lo escuchaba, pero sintió que no estaba abandonado. Por primera vez, la oscuridad le pareció un poco menos fría. La esperanza había regresado al campamento como una llama en medio del frío. Saber que Miguel estaba vivo lo cambió todo. Los hombres trabajaban con renovada energía, cavando, midiendo, revisando cada cálculo. Jesús no se apartaba del sitio de perforación, siguiendo cada paso con la mirada atenta. «Despacito, no más de 2 metros por hora», repetía. «Si forzamos, la montaña se nos viene encima». Lucía, con el rostro cubierto de polvo y los ojos rojos por el llanto, no se movía del lugar. Los rescatistas le ofrecían descanso, comida, abrigo, pero ella solo respondía: «Hasta que salga no me muevo». El túnel secundario avanzaba con dificultad. Las máquinas vibraban contra la roca húmeda y el sonido se mezclaba con la lluvia que caía sin descanso. Jesús revisaba las lecturas de presión preocupado. «Demasiada humedad», murmuró. «La tierra está blanda. Si no drenamos pronto, el terreno cederá». Un técnico se acercó. «Podemos desviar el agua con una bomba, pero tardará horas». «No tenemos horas», respondió Jesús, con la voz tensa. En la superficie, los familiares de los mineros esperaban en silencio. Las fogatas chispeaban bajo la lluvia. Una mujer comenzó a rezar en voz alta, y poco a poco las demás la siguieron. La montaña parecía escuchar. De pronto, un estruendo sacudió el suelo, un sonido profundo, seco, que hizo que todos levantaran la cabeza. «¡Detengan las máquinas!», gritó Jesús. Pero era tarde. El terreno comenzó a vibrar, las piedras rodaron cuesta abajo y una nube de polvo cubrió la entrada del túnel. Los hombres corrieron gritando nombres, tratando de salir del alcance del derrumbe. La lluvia intensificó el caos. El ruido de las rocas cayendo se mezclaba con el de los gritos y el trueno. Cuando todo se detuvo, el silencio fue más aterrador que el estruendo. Jesús tosió, cubierto de barro, buscando entre la niebla de polvo. «¿Todos bien? Respóndanme». Uno a uno, los obreros fueron saliendo, tosiendo, temblando. Un joven lloraba, con las manos en la cabeza. «Se vino abajo, ingeniero. El túnel se vino abajo».
Jesús miró el agujero colapsado. El túnel que había costado tanto abrir había desaparecido bajo toneladas de piedra. Se pasó la mano por el rostro y respiró hondo. Nadie entra ahí hasta que revise la estructura. Pero Miguel, comenzó Lucía, que había presenciado todo desde la distancia. Jesús caminó hacia ella, empapado, con el rostro endurecido por la impotencia. No está muerto, está esperando, pero si arriesgo a otro hombre sin saber lo que hay debajo, perderemos más vidas. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Esperar conmigo, respondió él mirándola fijamente. La lluvia siguió cayendo sin tregua. Durante horas, los equipos trabajaron retirando escombros, midiendo, intentando estabilizar el terreno. Jesús no se movió de su puesto. Había barro hasta las rodillas y el frío mordía los huesos, pero su mente seguía funcionando, buscando una salida. Cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes, uno de los técnicos se le acercó con voz temblorosa. El sistema de sensores detectó movimiento en la cavidad inferior. No es presión de agua, son pulsos rítmicos. Jesús lo miró con el ceño fruncido. ¿Miguel? No lo sé, pero son constantes. Jesús cerró los ojos un momento. Entonces, sigue vivo. No lo dejaremos ahí. Lucía, que los observaba a unos metros, cayó de rodillas en el barro, llorando entre rezos. Los hombres la miraron en silencio. Nadie se atrevía a romper el momento. Jesús se giró hacia su equipo con la voz firme. Reforzaremos el túnel desde el lado oeste. Será más lento, más peligroso, pero no hay otra opción. Mientras respire, ese hombre saldrá con vida. El eco de su frase quedó flotando entre los hombres, mezclado con la lluvia que no cesaba. A pesar del desastre, algo en su tono encendió nuevamente el fuego de la esperanza. Miguel estaba cansado. No había dormido, ni comido, ni descansado. La oscuridad a su alrededor lo consumía, pero no lo suficiente como para que su mente se apagara. La desesperación no era lo que lo perseguía, sino la sensación de estar solo en una vasta, fría y silenciosa prisión de roca. El silencio se había vuelto insoportable. Lo que más le dolía no era la oscuridad ni el dolor físico, sino el vacío que había comenzado a llenar su pecho. A veces creía escuchar voces, pero era tan sutil que pensaba que tal vez era su mente jugando con él. La linterna se había apagado, y el único sonido que podía escuchar era el eco del agua goteando y el crujir de las rocas. Todo estaba tan quieto que parecía que el tiempo mismo se había detenido. En un instante, una vibración recorrió el suelo. No fue un temblor del túnel, ni un sonido externo. Fue algo más cercano, como si una señal, un contacto lejano, se estuviera abriendo paso. Miguel se quedó inmóvil, con los sentidos agudizados. Había algo que había cambiado en el aire. 3 golpes resonaron en la distancia, rítmicos, repetidos, con una fuerza que despertó algo dentro de él, un latido que lo conectaba de nuevo con el mundo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Golpeó la pared con la pala. 3 golpes, en el mismo patrón. Toc, toc, toc. Silencio. Luego la respuesta llegó, del otro lado de la tierra. Toc, 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 toc. Miguel sintió que el aire se le escapaba, pero no por el miedo, sino por el alivio. Su respiración se aceleró. No estaba solo. Alguien estaba ahí afuera. Alguien lo estaba buscando. ¡Aquí! ¡Estoy aquí!, gritó con voz rasposa, desgarrada. No sabía si sería suficiente, pero no podía quedarse en silencio. Los segundos se alargaron como horas. La respuesta tardó, pero llegó, más débil, más lejana. Toc, 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 el mismo patrón. Miguel cayó de rodillas abrazando la roca. No estaba solo. Ya no estaba solo. En la superficie, el equipo de rescate también había escuchado la secuencia de golpes. Jesús Pardo, rodeado de su equipo, observó con seriedad el sistema de sensores, pero no hizo falta más. Es él. Está vivo. Miguel está vivo. Lucía, que había estado al margen esperando,
Mirando con el rostro empapado por las lágrimas, escuchó la confirmación. Un sollozo le escapó, pero lo único que podía hacer era mirar con desesperación a Jesús. «¿Cuánto falta?», preguntó entrecortada. «Lo encontraremos», dijo Jesús con la firmeza de quien no tiene otra opción. «Lo prometo». Los hombres se movieron con más rapidez ahora. La seguridad y la determinación comenzaban a marcar el ritmo de las acciones. Sabían que Miguel estaba cerca y sabían que las posibilidades de salvarlo se multiplicaban a medida que avanzaban. Pero Miguel, allá abajo, no sabía si la ayuda llegaría. A cada momento, el cansancio lo atacaba más fuerte, pero no iba a rendirse. Escuchar esos 3 golpes le dio la fuerza que necesitaba. Era como si, de alguna forma, algo lo hubiera despertado, como si ese contacto le devolviera la razón de seguir luchando. «Te encontraré, te traeré de vuelta, hijo mío», murmuró con la voz quebrada. Sabía que su promesa a Lucía, su promesa a Samuel, todavía tenía peso. Sabía que ese vínculo, esa conexión, era lo que lo mantenía con vida. Y aunque las fuerzas lo abandonaban, el hecho de saber que alguien fuera de ese abismo estaba esperándolo, hizo que su corazón latiera con más fuerza. Jesús, en la superficie, no paraba de dirigir las perforaciones. «Vamos por él. Si hay vida, la alcanzaremos. Si hay un respiro, lo rescataremos». El equipo redobló esfuerzos. Sabían que no quedaba tiempo que perder. Mientras tanto, en las profundidades, Miguel luchaba contra su cuerpo agotado, pero la esperanza, la promesa de su regreso, lo mantenía firme. La ansiedad en el campamento era palpable. Aunque los rescatistas avanzaban con rapidez, el tiempo seguía corriendo en contra. La presión de salvar a Miguel aumentaba, y todos los ojos estaban puestos en Jesús Pardo, el ingeniero encargado de guiar el rescate. El cielo seguía cubierto de nubes grises, y la lluvia intermitente no hacía más que añadir peso al ambiente tenso. Jesús observaba la montaña, el lugar donde el derrumbe había comenzado. Las máquinas perforadoras seguían trabajando, pero él sabía que no bastaba con cavar. Era un trabajo delicado. Sabía que el rescate no solo dependía de las máquinas, sino de sus decisiones, de su capacidad para medir riesgos. Y el riesgo más grande era el de entrar directamente en el túnel colapsado. «¿Jesús va a seguir ahí parado mirando el mapa o va a hacer algo?», gritó uno de los rescatistas. Él lo miró con firmeza. «Voy a entrar. Es mi decisión». El grupo se quedó en silencio. Algunos lo miraron sorprendidos, pero sabían que nadie mejor que él para asumir ese riesgo. Jesús había sido un líder en todo el proceso, tomando decisiones con la cabeza fría, pero ahora debía tomar una decisión que cambiaría todo. Lucía, que había estado esperando en silencio, se acercó con pasos apresurados. «¿Estás seguro de lo que va a hacer?». Su voz temblaba, pero sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Jesús la miró. No quería mentirle. «No lo sé, pero Miguel me necesita, y no voy a dejar que espere más». Lucía, sin decir una palabra, lo abrazó brevemente. «Por favor, regrese», susurró. Jesús asintió, la emoción brillando por un instante en sus ojos, pero rápidamente se alejó y se dirigió al túnel. La oscuridad lo envolvió al instante, y el aire, más denso aquí abajo, parecía apretarle el pecho. A medida que avanzaba, el sonido de las máquinas en la superficie se volvía lejano, casi inexistente. Solo el eco de sus propios pasos lo acompañaba. La linterna que llevaba iluminaba de forma tenue los escombros que se interponían en su camino. Cada movimiento de Jesús estaba calculado. Sabía que cada metro recorrido era un paso más cerca del hombre que dependía de él, pero también significaba una posibilidad más de que el túnel se desmoronara. Su respiración se aceleraba, pero no se detenía, cada vez más cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a una cavidad en el túnel donde el aire se sentía un poco más fresco. Era un lugar donde podría encontrar una salida, o al menos un espacio para comunicarse con Miguel. No estaba seguro, pero algo le decía que debía seguir adelante.
Con una mano tocó la pared de roca, buscando alguna grieta, alguna señal de vida. Con la otra, sostuvo la linterna y la acercó a las piedras. «Miguel, ¿estás ahí?» Su voz resonó fuerte en la quietud del túnel, pero fue respondida solo por el eco. Jesús dio unos pasos más, y entonces escuchó algo débil, un golpe, muy suave, pero que hizo que su corazón se acelerara. «Toc, toc, toc. ¡Miguel!», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. Y la respuesta no tardó en llegar. Toc, 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 toc. Jesús se quedó quieto. La confirmación había llegado. No solo estaba siguiendo el rastro de Miguel, lo había encontrado. «Miguel, soy yo. Jesús, estoy aquí». Su voz resonó en el túnel, llena de desesperación y esperanza. De pronto, un susurro casi inaudible llegó desde el otro lado de la oscuridad. «Jesús, gracias». La emoción le ahogó la garganta. «Te tengo, amigo. No te voy a dejar». Jesús sabía que el trabajo no había terminado. De hecho, el verdadero desafío comenzaba ahora. Sacar a Miguel de allí no sería fácil. Había más rocas, más obstáculos, más decisiones difíciles por tomar, pero al menos ahora sabía que la esperanza de vida estaba allí, al alcance de su mano. El tiempo que había tardado en llegar hasta él parecía insignificante ahora, comparado con lo que estaba por venir. A pesar del dolor, de la fatiga, de la oscuridad que seguía envolviendo el mundo subterráneo, Jesús no iba a dejar de luchar, porque había encontrado a Miguel, y en ese momento todo valía la pena. La oscuridad parecía envolverlo todo, el aire viciado era denso y frío. Jesús respiraba con dificultad, pero no se detenía. Cada paso lo acercaba más a Miguel, y el eco de su propia respiración le recordaba la urgencia del momento. Cada segundo que pasaba en ese túnel de roca era un segundo más que Miguel pasaba en la oscuridad, alejado de la luz, de su familia, de su vida. «¡Miguel!», gritó Jesús nuevamente, con la voz tensa. La respuesta fue casi inmediata. Un susurro, débil, pero suficiente para que su esperanza se encendiera. «Jesús, gracias». En ese momento, todo el miedo y la duda que Jesús había sentido desaparecieron. Aunque el aire se volvía más pesado, aunque el túnel parecía una boca oscura que lo engullía, la certeza de que Miguel estaba vivo era el único pensamiento que ocupaba su mente. Avanzó unos pasos más, con las manos extendidas hacia adelante, tocando la roca fría, buscando a Miguel. Los sonidos eran nítidos ahora, su respiración entrecortada, el eco lejano de un cuerpo que se mueve a duras penas. Miguel estaba allí, pero ¿en qué estado? ¿Cuánto tiempo más podría resistir? Finalmente, Jesús vio algo, una figura débil tumbada en el suelo, con el rostro cubierto de polvo, pero claramente viva. Miguel levantó la cabeza y sus ojos, apagados por el sufrimiento, brillaron al reconocer a Jesús. La boca de Miguel se movió, pero las palabras salieron entrecortadas, como si no tuviera fuerzas para hablar más. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo», respondió Jesús, con la voz quebrada por la emoción. «Te encontré, Miguel. Vamos a sacarte de aquí». El aliento de Miguel era débil, pero la esperanza que se reflejaba en sus ojos les dio a ambos la fuerza para seguir adelante. Jesús se agachó junto a él, cuidando cada movimiento, cada respiración, sin dejar de pensar en el tiempo que quedaba. No podía perder ni un minuto. «¿Puedes moverte?», preguntó Jesús, sabiendo que las fuerzas de Miguel estaban al límite. Miguel asintió lentamente, pero su cuerpo parecía frágil, como si cualquier movimiento lo debilitara aún más. «Solo ayúdame», dijo, su voz un susurro entre la penumbra. Con manos firmes, Jesús lo ayudó a levantarse. Cada paso de Miguel era una lucha, pero el simple hecho de estar juntos en ese momento le daba una motivación renovada. De repente, los recuerdos de su familia, la promesa de regresar a casa, todo eso se convirtió en la energía que necesitaba para seguir. Jesús miró alrededor. El túnel seguía colapsando,
pero lograron encontrar un pequeño espacio donde podían respirar con un poco más de facilidad. ¿Tienes agua?, preguntó, sabiendo que la deshidratación había sido uno de los peores enemigos de Miguel en esos días bajo tierra. Miguel apenas asintió, sacando una botella que llevaba consigo. No es mucho, pero algo... Jesús tomó la botella y bebió un sorbo. Luego ofreció un poco a Miguel. Ambos compartieron el agua como si fuera un tesoro, un vínculo más allá de la supervivencia. Te prometí que te sacaría de aquí, Miguel, y lo voy a cumplir, lo prometo. Miguel intentó sonreír, pero fue una sonrisa débil, casi imperceptible. A pesar de su estado, algo en él se despertaba con las palabras de Jesús. No estaba solo. Jesús había llegado, lo había encontrado. La fe que había mantenido en su corazón durante todo el tiempo bajo tierra, esa fe que lo había impulsado a seguir golpeando la roca, se volvía realidad. El aire seguía denso, pero ahora ya no parecía tan pesado. La presencia de Jesús, su promesa de rescate, lo mantenían en pie. Era un milagro, pero también el resultado de la lucha, de la esperanza, de no rendirse. Vamos a salir de aquí, Miguel. Lo lograrás. No estás solo. Jesús lo abrazó brevemente antes de levantarse, mirando el túnel por el que aún quedaba mucho por recorrer. Es solo un poco más. Tienes que aguantar. Miguel, con los ojos llenos de gratitud, asintió lentamente. Lo haré, solo porque sé que tú me has encontrado. El túnel seguía siendo un lugar oscuro y peligroso, pero ahora no era solo un espacio de desesperación. Era un puente entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte. Jesús y Miguel avanzaron juntos, paso a paso, sabiendo que el rescate no estaba completo, pero que el momento del reencuentro había llegado. El silencio en el túnel era más denso que nunca. Jesús caminaba a paso lento, guiando a Miguel con cuidado, mientras el aire se volvía cada vez más denso. El túnel seguía colapsando en algunos puntos, y cada paso se sentía como un desafío más. Pero el hecho de que ambos estuvieran vivos, que pudieran caminar juntos hacia la salida, les daba una fuerza que ninguna roca o grieta podría quitarles. Miguel, aunque agotado, no se detenía. Cada vez que sentía que sus fuerzas lo abandonaban, Jesús le daba un empujón de aliento, como si su propia energía se transmitiera a través de sus palabras. No te rindas ahora, Miguel. Estamos muy cerca. Respira hondo. Todo va a estar bien. Miguel apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo se movía con dificultad, pero su mente seguía funcionando, buscando ese destello de esperanza. Recordó a Lucía y a Samuel. Pensó en su hogar, en el café que Lucía siempre preparaba por la mañana, en la sonrisa de su hijo, en las promesas que había hecho antes de entrar a ese infierno de piedra. No voy a dejar que me encuentren muerto, no después de todo esto. Jesús, sintiendo la debilidad de su compañero, lo apoyó firmemente. Lo sé, Miguel. Yo tampoco voy a dejar que pase. Vamos a salir de aquí juntos. Lo prometí. El túnel parecía interminable, pero la idea de la libertad estaba cada vez más cerca. Los dos hombres, caminando entre las rocas, avanzaban con cautela. Jesús, con los ojos atentos a cualquier movimiento, no podía evitar mirar a Miguel. La fatiga de su cuerpo era evidente, pero la mirada de Miguel seguía siendo una mezcla de determinación y desesperación. Después de algunos minutos, un ligero resplandor apareció al final del túnel. El aire, aunque aún pesado, parecía más fresco, menos asfixiante. Jesús se detuvo un momento, evaluando la situación. Lo hemos logrado. Estamos cerca. Miguel, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de emociones. La mente le empezó a jugar trucos, imágenes de su familia, recuerdos de su vida antes del desastre. La idea de verlos de nuevo se convirtió en su fuerza. Jesús, te lo agradezco. Si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Jesús, sonriendo levemente, le apretó el hombro con firmeza. No fue solo mi trabajo. Tú también luchaste, Miguel. Lo hicimos juntos. Vamos, estamos a un paso de la salida.
El suelo comenzó a ser más estable a medida que se acercaban al final del túnel. El sonido de las máquinas perforadoras ya no era tan fuerte. El aire fresco que se filtraba del exterior parecía darles más vida. Pero la seguridad todavía era incierta. Los últimos metros del camino eran los más peligrosos. De repente, un estruendo lejano sacudió el suelo, haciendo que ambos se detuvieran. Las rocas a su alrededor temblaron, y Jesús instintivamente empujó a Miguel contra la pared del túnel. «Agáchate», gritó. Ambos se tumbaron al suelo, cubriéndose de escombros caídos. El sonido de la roca rompiéndose llenó el aire, pero esta vez no hubo más derrumbes. La fuerza del temblor se disipó rápidamente, y Jesús levantó la vista, inspeccionando el terreno. «Estamos bien. No podemos detenernos ahora». Miguel, cubierto de polvo, se incorporó lentamente, mirando con cansancio, pero también con esperanza renovada. «Voy a salir de aquí. Voy a volver con ellos». Jesús asintió. «Sí, lo vas a hacer. Todo el mundo te está esperando. Vamos». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ambos llegaron al final del túnel. El brillo del sol los alcanzó. Jesús miró a su alrededor y luego se volvió hacia Miguel. «Lo conseguimos. Ya está». Miguel, con el rostro marcado por el sufrimiento pero iluminado por una sonrisa de alivio, miró hacia el cielo. La luz del día brillaba sobre él, sobre ambos. «Gracias, Jesús. Gracias por no dejarme solo». El rescatista asintió con un gesto. «Nosotros nunca dejamos a nadie atrás. Ahora vamos a casa». La salida estaba cerca. Aunque el túnel continuaba siendo un laberinto de sombras, Miguel podía sentir el aire más ligero, el sol a lo lejos. La tierra, que antes se sentía como una prisión impenetrable, ahora le ofrecía la promesa de la libertad. Cada paso que daba hacia la luz lo acercaba más a su familia, a Lucía, a Samuel, a la vida que había dejado atrás y a la que todavía quería regresar. El cansancio lo golpeaba con fuerza. Su cuerpo ya no respondía como antes. La fatiga lo había dejado exhausto. Pero la idea de volver a ver a su hijo, de abrazar a su esposa, le daba fuerzas renovadas. La mente, ahora más despejada, pensaba en lo que vendría. Abrazos, risas, el regreso a la vida cotidiana. El hogar lo esperaba. Jesús caminaba a su lado, firme y decidido, como un faro en la oscuridad. Ambos sabían que no podían detenerse, que la salida era una carrera contra el tiempo, pero no solo contra el físico, sino también contra la desesperanza que podía acecharlos en cualquier momento. Jesús había sido su salvavidas, su guía, y ahora era el que lo llevaba hacia la luz. «¿Cuánto falta?», preguntó Miguel, su voz aún rasposa, pero llena de esperanza. «No mucho», respondió Jesús sin mirar atrás. «Estamos cerca». La intensidad del aire fresco comenzaba a llegar a ellos. El túnel se estaba abriendo, y la luz del sol parecía dibujar una línea de esperanza en el horizonte. Los gritos de los rescatistas, que ya se habían oído desde lejos, se hacían más cercanos. Miguel no podía creerlo. Estaba a punto de salir, de vivir. La salida, sin embargo, no fue tan fácil como lo imaginaba. La roca aún bloqueaba parcialmente el camino. Cada paso parecía desafiar las leyes de la naturaleza, como si la tierra misma quisiera seguir reteniéndolo. Jesús, con la fuerza que solo un hombre que ha visto la muerte cerca puede tener, empujó las rocas con las manos, abriendo camino. «Estamos a un paso de la libertad, Miguel. Solo un poco más». Las manos de Miguel, que se sentían como piedras, intentaron mover lo que quedaba de escombros. Estaba cansado, débil, pero no iba a detenerse ahora. El ruido de la máquina perforadora a lo lejos era como música en sus oídos. Estaba cerca. Solo un poco más. «Lo logramos, Miguel. Solo necesitamos un poco más de espacio», dijo Jesús, levantándose, mientras tomaba su linterna para iluminar los restos de la roca. «Vamos a sacarte de aquí, lo prometí». Miguel asintió débilmente, con los ojos cerrados por el esfuerzo. «Gracias, Jesús». «Si no hubieras estado ahí». «No digas eso.
Nos apoyamos mutuamente, Miguel. Aquí estamos porque no dejamos de luchar. Finalmente, después de unos minutos que se sintieron como horas, Jesús logró mover la última roca que bloqueaba la salida. La luz del sol finalmente alcanzó el rostro de Miguel. Por un momento, todo se detuvo. El dolor, el cansancio, la oscuridad, todo desapareció. Estaba viendo el cielo, el mismo cielo que había visto por última vez antes de entrar al túnel. El aire fresco tocó su rostro y por fin, después de días de lucha, Miguel respiró profundamente. «Lo lograste», dijo Jesús, mirando a Miguel con una sonrisa débil. Miguel, con lágrimas en los ojos, miró el cielo por un largo momento. «Lo logramos», corrigió. «Lo logramos juntos». Ambos dieron un paso más. Con cada paso, la realidad de lo que estaba ocurriendo les llegaba lentamente. La salida no solo significaba el final de un túnel, significaba la segunda oportunidad de vivir, la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Con un último esfuerzo, Miguel salió completamente de las rocas, respirando aire limpio. Los gritos de los rescatistas, los aplausos, el sonido de las sirenas que venían de lejos lo envolvieron, pero por un momento todo eso desapareció. Lo único que pudo hacer fue mirar hacia arriba, hacia el sol, y dar gracias por estar vivo. Jesús lo miró, satisfecha con el trabajo hecho, pero con una profunda comprensión de lo que realmente significaba ese momento. «Bienvenido a casa, Miguel». Y mientras el sol iluminaba el cielo despejado, Miguel, rodeado por los hombres que lo habían traído de vuelta a la vida, supo que su verdadera vida comenzaba ahora. El sol ya había caído cuando Miguel llegó a su hogar, acompañado de Jesús. La casa que había dejado atrás en la madrugada, con la promesa de regresar pronto, ahora parecía aún más cálida, más llena de vida. Lucía, al verlo, corrió a su encuentro, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que no podía disimular. Samuel, su hijo, lo miraba desde la puerta con los ojos abiertos de asombro, como si no pudiera creer que su padre estaba frente a él de nuevo. «Papá», murmuró Samuel con la voz quebrada. Miguel se agachó y lo abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarlo. Lucía, al verlos, no pudo evitar soltar el llanto. Se acercó, abrazando a ambos con tanta fuerza que parecía querer fusionarse con ellos. «Lo sabía, sabía que regresarías». Miguel no respondió con palabras. Solo abrazó a su familia, sintiendo su calor, su amor, todo lo que había estado esperando bajo tierra. En ese momento no importaba el dolor, no importaba la fatiga ni el miedo, solo importaba que estaba allí, con ellos, sano y salvo. «Te lo prometí», dijo Miguel mirando a Jesús que se encontraba unos pasos atrás, observando la escena con una leve sonrisa. «Te lo prometí y lo cumplí», Jesús asintió. «Te dije que no te dejaría solo, Miguel, te lo dije». Y en sus ojos brillaba una sinceridad que no necesitaba más palabras. Los días siguientes fueron difíciles. La montaña, aunque había liberado a Miguel, seguía marcando a todos los involucrados. Las secuelas emocionales, físicas y psicológicas del rescate no eran fáciles de olvidar. La gente del pueblo se acercaba para felicitar a los rescatistas, para dar las gracias por el milagro, pero entre ellos, Jesús y Miguel sabían que ese milagro no solo se había logrado por la valentía o la fuerza, se había logrado gracias a la fe, la perseverancia y el no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. El equipo de rescate regresó a sus vidas, pero muchos seguían en contacto, sabiendo que compartían una experiencia que los había unido de una manera única. Jesús, que nunca había buscado reconocimiento, siguió su camino sin hacer ruido, pero con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí. Miguel y Lucía, por su parte, aprendieron a valorar lo que realmente importaba. El tiempo que pasaban juntos, la simpleza de los momentos cotidianos, las risas de Samuel, que por fin entendía lo que significaba tener a su padre de vuelta. «Papá, ¿vamos al río?», le preguntó un día, como si nada hubiera cambiado. Miguel sonrió.
Claro que sí, hijo, claro que sí. Los días pasaron y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían, algo en Miguel había cambiado. Había regresado de un lugar donde la oscuridad parecía eterna, pero había vuelto con más fuerza. Había vuelto con la certeza de que, en los momentos más difíciles, la esperanza nunca debía perderse, porque en algún rincón de la oscuridad siempre hay una salida. Y en ese mismo rincón, Jesús seguía haciendo su trabajo. Sabía que el verdadero milagro no estaba en salvar una vida, sino en poder darle a alguien la oportunidad de vivir de nuevo. Gracias por todo, dijo Miguel, mientras se sentaba en el porche de su casa, mirando el horizonte. De nada, siempre es un placer ayudar a alguien que no se rinde, respondió Jesús con una sonrisa. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Miguel abrazó a su familia sabiendo que su vida acababa de comenzar de nuevo. El viaje no había sido fácil, pero había valido la pena. Había encontrado su camino de regreso, y con ello, la verdadera libertad.